Chon, bienvenida. Te dejo compartir la pantalla. Hola, muchas gracias y muchas gracias a la asociación por darme la oportunidad de dar esa charla hoy día. Es un gusto para mí poder hablar de las oportunidades de estudiar en Francia para los egresados de la PUC. Como se acaba de mencionar, yo soy Sean Fosher y soy responsable de Campus France Perú. Voy a dar esa presentación muy general sobre las oportunidades, pero la idea es también de tener un espacio para las preguntas. Entonces, no duden en hacer sus preguntas. Sería un gusto contestar a las preguntas y aclarar las dudas. Como se acaba de mencionar, yo soy Sean Fosher y soy responsable de Campus France Perú. No sé si ustedes ya conocen Campus France. Campus France es la agencia oficial de promoción de la enseñanza superior francesa y aquí en el Perú es un servicio de la Embajada de Francia. Brindamos un servicio de orientación y de asesoría personalizado en la agencia de Lima y en sus centenas en provincia. Quizás ya conocen la oficina de Lima, que está basada en la Alianza Francesa de Miraflores. Estamos de vuelta con las asesorías en presencial, así que nos pueden visitar el lunes y el miércoles de las 9 a las 11 y de las 4 a las 6 sin cita previa para una asesoría en presencial. Entonces no duden en visitarnos, sería un gusto atenderlos y ayudarlos con sus proyectos de estudios en Francia. También canalizamos el proceso de postulación a las universidades públicas en Francia a través de una plataforma que se llama Études en France, es decir, que si para algunas universidades, especialmente las públicas, es necesario postular a través de Campus France. Y lo que hay que mencionar también es que si van a estudiar en Francia más de 3 meses, es necesario solicitar una visa de estudiante y no se puede solicitar directamente la visa, es necesario realizar un proceso con Campus France para después poder tramitar la visa de estudiante. Eso es que de todos modos sí nos van a conocer si tienen un proyecto de estudios de más de 3 meses en Francia. Me imagino que si participan de esta charla es que, no sé, que quizás ya tienen una relación con Francia, ya tienen una idea de los beneficios de estudiar en Francia, pero rápidamente voy a ver de las razones por las cuales tendrían que estudiar en Francia. La primera razón es que Francia es un país muy reconocido por la calidad de la educación en las universidades públicas. Eso es una muy buena razón para estudiar en Francia, pero también más allá de la educación y de las clases, es tener la oportunidad de conocer Francia y su patrimonio. Francia es el primer destino turístico mundial. Antes de la pandemia, Francia recibía cada año 80 millones de turistas. Sí, y pues tiene como muchos sitios que forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En la pantalla pueden ver algunos ejemplos, por ejemplo, el Mont Saint-Michel, Le Calanques, le Château de la Loire. Sí, muchos sitios que merecen la pena de visitar. También la gastronomía francesa ahora forma parte del patrimonio inmaterial de la UNESCO, como por ejemplo pueden ver los macarons en la pantalla. Entonces sí, hay muchas buenas razones, ¿no?, de estudiar en Francia. Pero también estudiar en Francia es estudiar en el corazón de Europa. Francia cuenta con 9 países fronterizos y tienen conexiones directas por trenes o avión, entonces es muy fácil de viajar en Europa. Y qué más es que sí, que
se necesita una sola visa para viajar en el espacio Schengen. Entonces, con la visa de estudiante van a poder viajar en el espacio Schengen. Entonces, es bastante fácil de viajar en Europa. También hay una única moneda en la zona euro. Entonces, es bastante fácil, ¿no? Para viajar y conocer Europa. También, sí, estudiar en Francia es tener la oportunidad de reforzar su nivel de francés. No sé si ustedes hablan francés o no, pero hay que entender que se puede estudiar en Francia en inglés de todos modos, pero es necesario tener un nivel de francés para vivir en Francia, ¿no? Y hablar francés es una ventaja porque es la lengua extranjera más aprendida después del inglés. Es un idioma que se habla en los 5 continentes y también es una lengua muy importante en las relaciones internacionales. En efecto, es la lengua oficial y de trabajo de la UNESCO, del Comité Internacional Olímpico y de la Unión Europea. Y también con el francés van a poder postular para trabajar en una empresa francesa, por ejemplo, porque hay muchas empresas francesas que tienen sedes en el mundo entero. Entonces, es decir, que con el francés no van a poder solo vivir y trabajar en Francia, sino también, por ejemplo, en el Perú o en otras partes del mundo, ¿no? Ahora, en cuanto a las carreras en las universidades públicas en Francia, lo que se debe mencionar es que los estudiantes internacionales tienen acceso a las mismas carreras y a los mismos diplomas que los peruanos. Y generalmente las carreras incluyen prácticas voluntarias o obligatorias, generalmente para el nivel de maestría. Y también acabo de ver sí que hemos recibido una pregunta sobre ese tema. Si se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. En efecto, la visa de estudiante permite trabajar hasta 20 horas por semana. Entonces, es posible llevar la carrera y un trabajo al mismo tiempo, es posible, y eso permite cubrir los gastos, ¿no? Y también en lo que se refiere al costo de los estudios, los costos en la pantalla aplican solo para las universidades públicas. Si van a estudiar en una institución privada, sería más costoso. Y solo voy a hablar del precio para el nivel de maestría, porque ustedes son egresados. Entonces, para el nivel de maestría sería de 3.770 euros por año. Entonces, y hay 2 años de maestría. Para un doctorado sería de 391 euros por año, y hay que añadir también el costo de la sede, que es de 92 euros, y la sede que es un impuesto sobre la vida estudiantil y de campus. Ahora, ¿cómo se organizan los estudios? Pues hay muchas instituciones en Francia. Por ejemplo, hay las universidades públicas, pero también hay escuelas privadas, escuelas de negocios, escuelas de ingeniería. Y se puede estudiar como muchas carreras, como artes, arquitectura, ingeniería, ciencias de la salud, letras, idiomas. Hay muchas opciones. Y a veces también hay carreras más técnicas, y también si se puede ir a estudiar cursos de francés. Por ejemplo, es bastante común ir, por ejemplo, a estudiar un semestre de francés para después alcanzar el nivel para postular a una maestría, por ejemplo, en Francia. Ahora voy a hablar de los requisitos para como poder postular a una maestría. Voy a hablar de maestría porque son egresados. Pues primeramente hay que tener en mente que el año académico en Francia empieza en septiembre y termina en junio. Y los requisitos académicos para poder postular a una maestría son los siguientes: es tener el bachiller, contar con un bachiller. No es necesario contar con el título o tampoco con experiencia laboral. Es necesario contar con el bachiller. Y en Francia la maestría tarda 2 años. Hay el primer año de maestría que se llama Master 1, M1, y el segundo año, Master 2, es como M2. Y para poder postular a un doctorado es necesario contar con una maestría.
En cuanto a los requisitos lingüísticos, hay muchas carreras, la mayoría de las carreras impartidas en francés y en este caso generalmente las universidades van a pedir un nivel B2, intermedio o avanzado, y en algunos casos para las carreras más como en humanidades, por ejemplo, o derecho, un nivel C1. Y la Alianza Francesa es la única institución autorizada a otorgar esos diplomas en el Perú. Entonces hay que anticipar porque si quieren postular, por ejemplo, para septiembre de 2022, hay que organizarse ya para poder rendir el examen a tiempo y para poder tener los resultados. Pero también hay como carreras en inglés, impartidas solamente en inglés, y en este caso no van a pedir, las universidades no van a pedir un nivel de francés, solo van a pedir un nivel de inglés y van a pedir un examen internacional como el IELTS o el TOEFL, por ejemplo. Igualmente hay que organizarse para poder rendir a tiempo los exámenes internacionales de inglés. Ahora que tienen una idea más clara de los requisitos y de cómo se organiza la enseñanza superior en Francia, voy a compartirles algunos recursos útiles para buscar una formación. Primeramente, los aconsejo consultar el sitio web internacional de Campus France. Hay mucha información sobre la organización de los estudios en Francia. También los aconsejo consultar el sitio web que se llama UNICEF. Ese sitio no es especialmente para los estudiantes internacionales, sino es más para los estudiantes franceses, pero hay muchos recursos, pero solo hay una versión en francés, pero creo que es una buena oportunidad de practicar su francés. Y también nos pueden visitar en la Alianza Francesa de Lima, de Miraflores. Tenemos nuestra oficina, atendemos en presencial el lunes y el miércoles de las 9 a las 11 y de las 4 a las 6. También existen catálogos de formación para buscar una formación con palabras claves. Se puede buscar a nivel de licencia y de máster, se puede buscar con palabras claves en esos catálogos. Y también se puede buscar en el catálogo Taught in English formaciones impartidas en inglés. Y en el catálogo quizás van a ver ese sello, Bienvenue en France, que significa bienvenido a Francia, y es un sello que garantiza la calidad de la política de acogida para los estudiantes internacionales. Una vez que tienen una idea de la formación, los aconsejo consultar la página web de cada formación para ver más sobre los requisitos, porque cada formación va a tener sus requisitos, y también para saber más sobre el proceso de postulación. Hay dos opciones. En algunos casos, las universidades, generalmente las universidades privadas o las escuelas, van a pedir postular directamente con las instituciones mismas. En este caso, eso significa que van a tener que seguir el calendario de postulación que proponen y seguir todos los pasos. En otros casos, van a tener que postular a través de Campus France, es decir, a través de la plataforma Études en France que manejamos y van a tener que seguir el calendario de postulación. Esto aplica generalmente para las universidades públicas y hay que anticipar mucho. Es decir, que el proceso de postulación ya está abierto desde el 1 de octubre y va a cerrar para nivel de maestría el 15 de diciembre. Es decir, que si quieren estudiar en Francia en septiembre de 2022 en una universidad pública, ya es tiempo de prepararse, ya es tiempo de preparar el expediente para tener todos los documentos listos y para después poder tener una entrevista académica con el equipo de Campus France Perú. Organizamos entrevistas académicas y después van a poder tener las respuestas de las universidades. Hay que mencionar que a través de la plataforma Études en France pueden elegir hasta 7 formaciones y entonces después tendrán que elegir una formación, pero pueden postular hasta 7 formaciones con un solo expediente. Entonces, esto es una ventaja porque solo van a tener una entrevista y un expediente para poder postular hasta 7 formaciones en universidades públicas.
Y también para preparar los documentos hay que legalizar los documentos académicos ante la SUNEDU, es decir, el diploma y los certificados de notas. Hay que apostillarlos y traducirlos. Eso todo demora hasta 3 semanas. Entonces, si quieren postular, tienen que empezar ya con esos trámites, ¿no? Para tener todo listo, ¿no? Para septiembre de 2022. Ahora, como un tema muy interesante y muy importante, si como tienen el proyecto de estudiar en Francia, es muy importante como buscar sobre la formación, el proceso de postulación, pero es necesario ya pensar en el presupuesto para como tener una idea clara y no tener problemas, ¿no? Lo que voy a decir es que el presupuesto va a depender mucho de la ciudad en la cual van a vivir. Sé que hay muchas personas que tienen el sueño de vivir en París, de vivir la experiencia parisina romántica, pero a veces vivir en París como estudiante no es como, como en las películas. Por ejemplo, yo no soy de París y yo viví en París como estudiante y no sé. En muchos casos significa como vivir en un pequeño departamento y tener que gastar mucho en el alquiler. Es como, por ejemplo, el precio del alquiler sería mínimo de 700 euros al mes, mientras que en otras ciudades sería de más de a partir de 300 euros. Por ejemplo, hay ciudades lindas como por ejemplo Lille, Nantes, Rennes, Marseille, Estrasburgo. Hay muchas ciudades estudiantiles en las cuales es como agradable de vivir también. Pero también lo que hay que mencionar que el Estado francés apoya mucho a los estudiantes que sean franceses o internacionales y por ejemplo hay ese dispositivo que se llama APL, es el apoyo sobre la vivienda, es que el Estado francés va a dar un subsidio a los estudiantes para ayudarles a pagar el alquiler. Eso es una ayuda muy útil para los estudiantes. También en el tema de la alimentación hay otro dispositivo que se llaman los restaurantes universitarios y permiten a los estudiantes beneficiar de un menú por 3 euros. Es muy barato para Francia. También el seguro social estudiantil es gratis y cubre 70% de los gastos. Y otra cosa, si generalmente los estudiantes contratan un seguro complementario para tener todos los gastos cubiertos y con el estatus de estudiante van a poder beneficiar de muchos descuentos, por ejemplo, en el transporte y en actividades culturales, cine, teatro, museos, y hay muchos beneficios también para los estudiantes. Ahora, la cuestión de las becas. Sí, a estudiar en Francia. Por ejemplo, hay la beca de la Embajada de Francia para nivel de maestría y para formaciones en universidades públicas. Esa beca no tiene límite de edad, entonces es muy interesante porque no hay límite de edad. Y es una beca de cobertura social, es decir, que no van a recibir un monto, pero van a recibir como van a tener una exoneración del costo de la universidad y como otras ventajas, ¿no? Hay la beca EIFEL, es una beca de excelencia, y una beca integral, es decir, que los estudiantes reciben como un monto cada mes y eso les permite cubrir todos los gastos. Para el nivel de maestría, el límite de edad es de 25 años y para el nivel de doctorado de 30 años. También hay las becas Erasmus Mundus y hay la beca Generación del Bicentenario de Pronavec. Para esa beca no sé, la verdad es que no sé si hay límite de edad, tendrán que averiguar en el sitio de Pronavec para saber más sobre las bases. Lo que puedo decir también es que hay universidades que sean públicas u privadas que tienen sus propias becas, entonces sí pueden consultar directamente las universidades. Y también sí lo que puedo mencionar es, como ya lo mencioné, es que la visa de estudiante permite trabajar hasta 20 horas por semana, ¿no? Eso puede también ayudar para pagar los gastos. Ahora que tienen una idea más clara dónde encontrarnos,
pues estamos en Facebook e Instagram. Nos pueden como contactar, los invito a seguirnos porque organizamos muchos lives, invitamos a muchos estudiantes a compartir sus testimonios. Entonces los invito a seguirnos, nos pueden encontrar como Campus France Perú, creo que es fácil de encontrarnos. Nos pueden mandar un correo o consultar nuestro sitio web y también atendemos en presencial, pero también en virtual. Organizamos asesorías personalizadas a través de Skype. Pueden separar una cita en la cuenta Facebook de Campus France. Y ya sería todo. Muchas gracias a todos por su atención. Merci beaucoup. Y no duden en hacer sus preguntas. Muchas gracias. Bien, ahora continuamos con la sección de preguntas. Si en caso alguien tuviera alguna pregunta, por favor es el momento indicado para plantearlas. De todas formas, mientras tanto, pueden ir contestando la encuesta, que es para conocer la percepción del webinar de hoy y sobre futuros temas que desean recibir. Eso nos ayuda mucho a seguir mejorando nuestros servicios. Voy a dejar el link de la encuesta en el chat y también pueden aprovechar para dejar sus preguntas o si en caso alguno quisiera activar su micrófono para hacer una pregunta, también lo puede hacer. Muchas gracias. Gracias. Sí, ya hemos recibido algunas preguntas, creo, puedo contestar. La primera pregunta de Jeff en francés, ¿est-il possible de travailler et d'étudier en même temps? Ya contesté que sí es posible trabajar y estudiar al mismo tiempo. La visa de estudiante permite trabajar hasta 20 horas por semana. Ya. Una pregunta de Melissa. Gracias por tu pregunta. Una pregunta, si quisiéramos postular ahora y demoran 3 semanas los trámites, ¿aún habría tiempo para hacerlo? Pues sí, creo que sí. Como ya mencioné, la fecha límite para postular es el 15 de diciembre y sí tienes que realizar todo el proceso para los documentos académicos y todo. Entonces creo que sí tienes tiempo, pero lo tienes que hacer ahora. A veces es un poquito más rápido. Y también, no tendría que decir eso, pero a veces faltan como algunos documentos y podemos aceptar y tienes que validar tu expediente y después nos puedes mandar los documentos adicionales un poquito después. Entonces sí, yo te aconsejo postular y empezar ya con los trámites, ¿no? Para tener todo a tiempo y si no tienes todo a tiempo, quizás te podemos otorgar un plazo, ¿no? De, por ejemplo, de 15 días. Entonces, sí, creo que sí es posible todavía. Nos contaron sobre las universidades públicas. ¿Qué tan costoso es una universidad pública? Sí, creo que ya mencioné en mi presentación el costo, pero puedo mencionar de nuevo. Para estudiar una maestría, el costo por un año es de 3.770 euros por año. Y se paga de una vez. Eso es el precio para el año, este año académico. Quizás puede cambiar un poquito, pero no mucho. Otra consulta también sería si estamos a tiempo para postular a becas para estudiar el próximo año. Eso va a depender de cada beca. Por ejemplo, el caso de la beca EIFEL, hay un límite de edad de 25 años para maestría. Pero todavía es posible de postular, pero la beca EIFEL es un poquito particular porque no vas a postular directamente para la beca. Es que tienes que postular, que encontrar una institución, una universidad, por ejemplo, que acepta, que va a presentar tu candidatura directamente. Tú no vas a poder presentar directamente tu candidatura, vas a tener que encontrar una universidad que acepta presentar tu candidatura, pero sí es posible de postular todavía, pero no hay que perder tiempo. Si quieres más información sobre la beca EIFEL, puedes visitar nuestro sitio web, Campus France Perú, hay todas las bases para postular. Para otras becas,
sí tienes tiempo porque, por ejemplo, hay muchas becas para las cuales el primer paso es como ya contar con la aceptación. Entonces, sí, el proceso de postulación a la beca es más tarde. Por ejemplo, el proceso de la beca de la embajada de Francia es más como en abril o en mayo, cuando los estudiantes ya cuentan con la aceptación a las becas. Y para Pronavec es igual. Yo me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, era como más como en mayo, junio. Sí, entonces sí, ya tienes tiempo. Y para otras becas, porque hay muchas becas, muchas oportunidades, tienes que revisar las bases de cada proceso de postulación. Te aconsejo consultar el sitio web de Campus France. Tenemos una sección dedicada a las becas, entonces, y hay que revisar en cada sitio, pero sí, ya puedes postular a beca, ya es tiempo de postular. Ya, buenas tardes. Con respecto a los costos que menciono, estos son para universidades públicas, ¿verdad? Otra pregunta, ¿los beneficios que menciono son para la ciudad en la que se estudia o para toda Francia? Muchas gracias. Pues sí, en respecto a los costos que mencioné, son para universidades públicas, 3.770 euros por año. Y los beneficios, es una buena pregunta. Pues hay beneficios como, por ejemplo, la ayuda sobre la vivienda o los restaurantes universitarios. Eso son beneficios como nacionales que aplican en toda Francia. Y otros beneficios, por ejemplo, con el estatus de estudiante, por ejemplo, para los transportes. En casi todas las ciudades van a tener descuentos sobre para el transporte, para los transportes, pero eso va a depender de cada ciudad, ¿no? Cada ciudad va a tener, por ejemplo, 50% de descuento, pero eso depende de cada ciudad. Y no sé, quizás hay ciudades que ofrecen más beneficios para los estudiantes, pero sí de manera general y especialmente en las como organizaciones públicas van a tener descuentos como por ejemplo en museos nacionales o en cine, sí van a tener beneficios. Generalmente en todas las ciudades van a tener beneficios, quizás en algunas ciudades hay más beneficios, pero generalmente sí son los mismos. ¿A partir de qué fecha puedo postular a una maestría, doctorado en una universidad? A partir de ahora, y sí, es ahora mismo que tienes que postular, ya se abrió el proceso de postulación. Y para maestría tienes hasta el 15 de diciembre para universidades públicas. Para la mayoría, yo diría, porque hay universidades que tienen procesos más tarde, pero generalmente sí hasta el 15 de diciembre. Entonces, te aconsejo ya preparar los documentos. Si aún no cuento con el nivel de inglés TOEFL, ¿podría postular ese año o debería esperar al siguiente? Pues cada universidad tiene sus propios criterios, entonces tú puedes intentar, si quieres, postular con tu nivel y ver lo que pasa, ¿no? No te vamos a impedir postular. Depende de cómo tú te sientes, qué piensas de tu nivel, pero quizás lo puedes intentar. Y si no te seleccionan, quizás la próxima vez, ¿no? Una pregunta. Quise preguntar sobre las privadas. ¿Cuál es el costo de las universidades privadas? Pues creo que hay otra persona que pregunta, Luis, y aparte de 5.000 euros, sí, más o menos, eso depende. Si quizás aparte de 5.000, pero puede subir hasta, no sé, 20.000. A veces es que no hay como, es que están libres, ¿no? de poner los precios, y entonces no, eso depende realmente de cada universidad. Privadas, pero lo que te puedo decir es que en Francia hay como muy buenas universidades públicas y que tienen como, que ofrecen una educación de muy buena calidad, entonces no, creo que no es necesario estudiar en una universidad privada, ¿no?
hay buenas universidades privadas, pero también hay muy buenas públicas y que te ofrecen una educación de muy buena calidad. A partir de 5.000 euros las puedes buscar en el catálogo de máster de Campus France también. Sí, exacto. Eso sí es correcto. Sí, en los catálogos de búsqueda puedes buscar formaciones, ¿no? Por favor, ¿podría explicar en qué consiste el grado de ingeniería? Sí, es una muy buena pregunta porque es un poquito específico a Francia esta organización. Es que en Francia hay las universidades y, por ejemplo, puedes estudiar una maestría en ingeniería, pero no vas a conseguir el título de ingeniero. Esas carreras son bastante nuevas, pero hay instituciones como muy reconocidas y muy antiguas que se llaman les écoles d'ingénieurs, escuelas de ingeniería, y son escuelas muy prestigiosas y hay escuelas públicas y privadas y que son como, que tienen como la autorización por la CTI, la Comisión de Títulos de Ingeniero, de otorgar el título de ingeniero. Y son escuelas, se pueden integrar esas escuelas generalmente después de 2 años de estudios en Francia y se estudia en las escuelas durante 3 años en esas escuelas. Pero te invito, si quieres, a ver nuestro Facebook Live el martes que viene a mediodía en nuestra página Facebook, porque vamos a organizar un live especial sobre los estudios de ingeniería en Francia y vamos a invitar 2 alumni. Entonces, sí te invito a seguirnos para saber un poquito más sobre cómo se organizan los estudios de ingeniería. Si consigo un empleo, ¿es posible cambiar de estudiante a residencia de trabajo haciendo sido becado o hay algunas restricciones debido a la beca? Pues eso creo que lo tendría que ver directamente con la institución que va a manejar la beca, porque creo que sí, que con eso habrá un problema o tendría que renunciar a tu beca, pero creo que sí tendrías que averiguar directamente con la institución que otorga la beca. Otra pregunta, Jeff, que nos pregunta si hay una lista de universidades reconocidas, por ejemplo, si quieres estudiar una carrera, por ejemplo, en administración o en derecho, pues sí, las universidades, ¿cómo decir? O sea, es que las universidades son reconocidas por el Estado francés, eso es una garantía de calidad, pero como saber las más prestigiosas, quizás puedes ver los rankings, ¿no? Para saber las más prestigiosas, pero normalmente todas las universidades nacionales otorgan una educación de buena calidad, entonces quizás puedes ver los rankings y asegurarte que sí son universidades nacionales y que otorgan un diploma nacional. Es muy importante de tener como un diploma nacional, pero es lo que te puedo decir. Ya, gracias a todos y todas por sus preguntas. No sé si algunos quieren tomar la palabra directamente. Hay una... Sí. Hola, sí, hay una pregunta más de Melissa Paredes. ¿Sí? Pregunta si hay bolsas de trabajo para buscar empleo en Europa. Pues eso, yo me encargo de promocionar los estudios en Francia, entonces los temas de bolsas de trabajo y la verdad es que no estoy al tanto, ¿no? Bien. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más. Sí, hay una pregunta más. Dice, ¿cuál es la beca de la Embajada de Francia u otra sin el límite de edad mencionado? Pues la beca de la embajada es una beca de cobertura social, es decir, que van a tener una exoneración de los costos de inscripción a la universidad pública, solo aplica para universidades públicas.
y van a tener una exoneración de la visa y también van a recibir ayuda por parte de Campus France para buscar un alojamiento. Van a tener un alojamiento garantizado en una residencia universitaria y a un precio muy interesante y van a tener como beneficiar de la mutuelle gratuita, es decir, el seguro complementario gratuito y también van a beneficiar de las actividades sociales de Campus France. Eso es decir, que no van a recibir un monto, pero van a tener una exoneración de los costos de inscripción. Pronavec, no sé exactamente, y no sé si hay límite de edad, no estoy segura, tendría que averiguar, pero puedes revisar las bases en el sitio de Pronavec. Dice, ¿cuál Sí. es el nivel de francés para una maestría en la carrera de arte y diseño? Pues eso, la verdad es que depende de cada universidad. Generalmente es un nivel B2 si la carrera es impartida en francés, pero a veces pueden aceptar B1, a veces hay formaciones que tienen clases de francés, entonces te aconsejo averiguar con cada universidad directamente. Por último, respecto a los beneficios de estudiante, como lo son transporte, acceso a circuito cultural, etcétera, ¿hay límite de edad o solo ser estudiante de maestría u otro? Sí, es una buena pregunta. La verdad es que eso depende. Por ejemplo, sé que en algunos museos es más como van a tener descuentos si tienen como menos de 26 años, pero en otros casos no importa la edad, el estatus de estudiantes permite beneficiar de los beneficios. Entonces, la respuesta es que sí, depende de cada caso. Creo que ya no hay más preguntas. Gracias. Sí, Ok. muchas gracias por participar.